Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. La iglesia en su plenitud, Dios la guarda celosamente para su Hijo. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando es de que nosotros tenemos que conservarnos puros para el novio, y como esposa debemos de conservarnos puras para Cristo. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de la iglesia, está hablando de que nosotros tenemos que conservarnos puros para el Señor, sin adulterios, sin fornicaciones, sin coqueteos con el mundo, sin avaricias, sin cosas que la Biblia, la palabra de Dios, por medio del antiguo pacto, que aún está vigente en los mandamientos de Dios, que nosotros no hagamos nada de eso, porque son advertencias. Es la forma que el Señor quiere que nosotros vivamos sin cometer todos esos agravios contra Dios. Entonces Él nos cela a nosotros. Dice, porque os celo con celo de Dios. El celo de Dios es muy grande. Vea cómo nos cela. Pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cuando dice esposo es individual, y como una virgen pura a Cristo habla la iglesia. Usted y yo somos miembros de la iglesia. Usted es un miembro, yo soy un miembro, todos somos un miembro y somos un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De la iglesia. ¿Y la iglesia es qué? La novia. Entonces Dios nos guarda muy celosamente, porque Él no quiere ningún miembro adúltero dentro de ese cuerpo inmenso que es la iglesia. Por eso es tan celoso Dios. Él nos quiere guardar que seamos puros, porque es para su Hijo. ¿Qué padre estaría contento que su hija se casara con una mujer del mundo, o una prostituta, o en fin? Ninguno. Entonces el Padre cuánto más nos cela a nosotros para que nos guardemos. Para eso nos dio el Espíritu Santo, para que seamos guardados por el Espíritu Santo. ¿Cómo va a hacerlo el Espíritu Santo? Dándote convencimiento de que eso que vas a hacer es malo, que no lo hagas porque es malo, porque vas a manchar tu cuerpo, y al manchar tu cuerpo te eximes de ser miembro del cuerpo de la novia. Te eximes de ser cuerpo, de ser miembro de la iglesia, aunque vengas a la iglesia. Por eso Él es muy celoso. Amén. Vemos unidad espiritual en el Espíritu con el Padre y con el Hijo. Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Desde el principio, ¿qué es lo que hemos oído desde que llegamos a los pies de Cristo? Que tenemos que guardarnos para Él. Entonces, todo lo que hemos oído, desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Permanezca en Él y deje que Cristo more en usted, y deje que el Espíritu Santo conduzca su vida, y usted será galardonado ¿con qué?
con la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? La vida eterna. Pero tienes que permanecer santo, tienes que mantenerte santo, porque si caes en avaricias y en cualquier otra de esas tentaciones que te llevan a la destrucción y a la muerte espiritual, entonces no podrás entrar al reino de los cielos. Los creyentes son epístolas vivientes en el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no es en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Nuestras cartas, Dios le dio los mandamientos a Moisés tallados escrito con su dedo, ¿en qué? En piedras, pero a nosotros nos dan las tablas en el corazón. Tenemos que estar muy claros que lo que más quiere el Señor es que nosotros seamos cartas leídas. ¿Por medio de quién? Del Espíritu de Dios, en el don que Él pone en cada uno de nosotros. ¿Cómo se llama ese don? Discernimiento de espíritu. Dice la palabra de Dios que el Espíritu da testimonio del Espíritu. Y usted sabe, por escuchar a una persona, usted sabe que es cristiana o es mundana. Y entonces ve como a Pedro, ¿qué fue lo que le dijo a aquella mujer la tercera vez que negó al Señor Jesús? Es que tú te vistes como Él y hablas como Él. Por eso usted y yo cambiamos la forma de hablar. Nosotros no somos los mismos de que como hablábamos antes de conocer a Cristo. Lo primero que cambia de nosotros es eso, para que el Espíritu Santo dé testimonio, porque nosotros somos cartas leídas. El Espíritu Santo da testimonio de nosotros a cada momento y en todo lo que nosotros hagamos. Da testimonio de que somos cristianos o son mundanos. Somos cartas leídas. Las epístolas, somos epístolas vivientes. ¿Por qué somos epístolas vivientes? Epístola quiere decir carta. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros somos cartas leídas delante de todo el mundo por la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Ese es cristiano. Esa señora que está allá habla, esa es cristiana. Eso somos nosotros. Es la obra del Espíritu Santo que nos muestra al mundo de que no le pertenecemos ya al mundo. Amén. Vamos. Hebreos 8:10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados, de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. De modo pues que Él nos da a nosotros un mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo del Señor Jesús es que amar al prójimo, amarnos unos a otros. Ese es el principio de Cristo en nosotros, tener el amor por el prójimo. Usted puede decir, yo soy cristiano, pero usted no tiene misericordia, no tiene compasión por nadie. Usted no es cristiano. El cristiano, la etiqueta es dolerse, sufrir por lo que le pasa a los demás. Cuando una persona se agrada por lo que le pasa a otro, entonces esa persona no tiene a Cristo en su corazón.
Y el Espíritu Santo no puede dar testimonio en esa persona de que Él mora en esa persona. De modo pues de que para eso Él, a Israel, se la escribió ¿dónde? Y se la colgó ¿dónde? En sus corazones y en sus mentes. ¿Sí? Y a nosotros nos ha dado todo esto por medio de ¿qué? Del conocimiento del Señor Jesús. Nosotros hemos cambiado por causa de ¿qué? Del testimonio de que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es el que vive en nosotros, que Jesús es el que mora en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios es nuestro guía. Ese es el testimonio de nosotros. Amén. Vemos el Espíritu Santo, la herencia de los santos. Efesios 1:13. Sí, Señor, es desde el 13. Dice: en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces las arras, ¿qué son las arras? Las arras es que usted va a comprar algo y lo separa con una cantidad. Eso es el payment, o sea, usted va a comprar algo en 100 y entonces sepáremelo. Entonces el apartado, como llaman por ahí en los comercios, entonces usted da 20. Eso ya es suyo. Usted tiene un tiempo para pagar y venir y llevarse lo suyo. Entonces, como nosotros tenemos todavía un tiempo en esta tierra, el Señor nos da las arras de Él, de la eternidad y de su gloria, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos está dando? Nos está dando de lo que nos viene y lo que nos espera ya en el cielo. Él nos da un anticipo. ¿Cuál es ese anticipo? El Espíritu Santo. De modo pues de que cuando usted entienda todo esto y usted comience a caminar como debe caminar, entonces comenzará a vivir vidas espirituales, viviendo en la tierra como si ya estuviera en el cielo, por causa de que usted entendió de que el Padre Eterno le dio un adelanto de lo que nos espera allá arriba. Y ese adelanto usted debe abrazarlo, quererlo, hacerse parte íntima de Él. Es el Espíritu Santo. Entonces usted comenzará a deshacer todo aquello que el enemigo quiere traerle a su vida para que usted no sea feliz. Usted entendió de que su felicidad no depende de la tierra, no depende de los medios materiales, no depende de nada sino de Dios. Entonces el Espíritu Santo vendrá y hará lo que tiene que hacer en su vida y le proveerá ¿de qué? De paz. Y al tener paz, usted véngase lo que se venga. ¿Por qué? Porque no podrá ser tribulado. Amén. El oír al Espíritu Santo, oír la corrección y estar dispuesto a la obediencia. Nosotros tenemos que oír al Espíritu Santo, ser obedientes. Proverbios 15:31. Dice la palabra del Señor: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Si usted escucha las amonestaciones de la vida, usted será tomado como sabio. ¿Por qué? Porque si usted toma la corrección y las amonestaciones del Espíritu Santo, usted será sabio. El Espíritu Santo va a venir a corregirlo, va a venir a amonestarlo, va a venir a confrontarlo. Y si usted no se rehúsa a eso, su carácter, su templanza cambiará y usted tendrá la mente de Cristo. Entonces será exitoso porque será una persona sabia. Imagínese usted que si no le haces caso a tu papá, a tu mamá, ¿cómo le vas a hacer caso al Espíritu Santo? Y recuerda que es por obediencia que todo fluye. Es por obediencia que todo es a tu favor. Es por obediencia que Dios te provee de todo. Es por obediencia. ¿Por qué?
porque Él bendice a los que lo agradan. ¿Y cómo agradamos a Dios? ¿Es por medio de qué? De la obediencia. Amén. En Santiago 1:19 dice: la justicia de Dios debe obrar siempre en nosotros. Santiago 1:19. Dice la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De modo pues de que en la ira no obra Dios. En la ira no obra la justicia de Dios. Por eso tenemos que ser tardos para hablar. Porque si somos muy ligeros para hablar, entonces también seremos ligeros ¿para qué? Airarnos. Y el problema es que el Señor dice en la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. Entonces, aquí nosotros nos podemos molestar, nos podemos airar, pero no pecar. ¿Y cómo vas a pecar? Por tu ligereza de boca, por tu ligereza de decir las cosas. Las dices sin pensar y soltaste cuanta cosa salen por esa boca, y todo eso es para maldición. Entonces, ¿tú crees que eso va a ser para maldición de aquella persona? No, es para ti mismo, porque todo lo que salga por tu boca se hará primero en ti, y posiblemente vaya, si esa persona no está bien parada, no está bien conservada, no está bien protegida, porque no es un buen cristiano, entonces lo que salga de la boca de una persona, esa maldición contra aquella persona vendrá primero y hará en el que la dijo, y luego hará aquello, porque el diablo tomará derecho. ¿Por qué? Porque el diablo no es que sea obediente, sino que va y le concede todas esas maldiciones que proferiste a aquella persona. Pero ¿es para qué? ¿Para destruir a aquella persona? No, es para destruirte a ti. El diablo no es obediente, pero él toma y hace lo que la gente quiere. ¿Para qué? Para atar su espíritu y su alma, para poder tener dominio sobre esa persona. Por eso es tan peligroso maldecir a alguien y querer cosas malas para una persona, porque eso, lo que tú quieres contra una persona, primero vendrá a ti como maldición, y el diablo tomará eso como una orden para ir a hacerlo aquello. Pero es para atar tu alma para que tú la pierdas. Porque si el diablo toma a aquella persona es porque está desprotegida. Aquella persona no es una buena cristiana. No está bien, no está el Espíritu Santo en esa persona. Recuerde que el reino de Satanás es dividido. Ahí se tira todo el mundo contra todo el mundo. Nosotros no, nosotros somos unión. Nos conservamos y nos amamos unos a otros y nos protegemos unos a otros en el nombre de Cristo Jesús. Por eso oramos por todas las personas, porque siempre vivimos orando en protección por todos, mientras que en el mundo, todo el mundo contra todo el mundo. Y si se ponen de acuerdo 2 o 3 para ir contra uno, después ellos se caen a palo. Eso lo vemos en la antigüedad, como nos lo relata Primera de Crónicas y todo esto, Primera y Segunda de Crónicas, Reyes y todas estas cuestiones. Todos esos libros nos relatan toda esa forma, cómo operaba el enemigo uniendo reyes para ir contra otro rey, y luego se destruían ellos mismos. Amén. Hebreos 6:4-6. El peligro de la apostasía se debe ser rechazado por todo creyente, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando una persona cae, cuando una persona le da lugar a la apostasía, entonces ¿qué pasa? Puede ser porque él conoció todo el poder, conoció toda la benignidad de la palabra, conoció la doctrina de Cristo, conoció todos esos poderes y Dios se los dio, pero se desvía
y luego de que anda desviado quiere venir a crucificar de nuevo a Cristo. No, Cristo fue crucificado una sola vez y para siempre. Esa persona, cuando muchos se han ido de las iglesias y se han apartado de Dios, simplemente necesita es que reconciliarse de nuevo mientras el Señor pueda ser hallado. Mientras Él pueda ser hallado, reconciliarse con el Señor y todo vuelve otra vez a su cauce. Vuelve otra vez a tener intimidad con el Espíritu Santo. Pero mientras esté virado, todas las cosas que haga son contra Dios. Y eso es, no solamente tiene que ser que una persona que puede ser un pastor que se tuerza y comience a apostatar la palabra. No, puede ser que mucha gente que dice yo no voy más para la iglesia por esto y esto y esto, y comienza a hablar de todo el mundo. Está haciendo algo contra Dios, contra la iglesia. Una de las causas grandes y peligrosas de la deserción de mucha gente de las iglesias es porque no le cayó bien el pastor o una líder, o en fin, el enemigo usa al mismo hombre que está dentro de la iglesia, a hermanos y al mismo creyente, para que otro se vaya. Simplemente no le gustó la cara, no le gustó cómo lo saludaron, no le gustó que el pastor terminó de predicar y no lo saludó. Cualquier cosa pone el diablo. Entonces no debemos ser así y tenemos que tener mucho cuidado, porque entre más conocimiento usted adquiera, más se le demanda. Y tener mucho cuidado cuando usted esté enseñando, que debe enseñar cristocéntricamente. No puede estar enseñando cosas que a usted le parece. Tiene que tener mucho cuidado. Amén. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú.